a feeling and I'm gonna feel it out. You got me shaking up and moving. Como hemos dicho, yo estudié matemáticas aquí en la Universidad de Cádiz, pero hice mi tesis en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Y bueno, he vuelto ahora a la universidad pues trabajando como profesora. Pero la investigación pues la sigo haciendo en astronomía y astrofísica. Como digo, también fui invitada hace un tiempo a dar una charla en un instituto contando por el tema de la mujer en la ciencia, que era el año del... ¿no? Y contar qué es lo que hacía yo. Entonces, dentro del ámbito de qué es lo que hago yo, a qué me dedico o qué es lo que investigo, hice una charla general, que es un poco la idea de lo que yo quiero mostraros, ¿no? Y estaría dentro, abarcado, de la idea de cómo se forman y cómo evolucionan las galaxias. Elegí este tema porque creo que es un tema muy bonito, se tratan además muchos temas estos que suenan como los de los agujeros negros, la materia oscura, la energía oscura, pues para hablar un poquito de ella y que conozcáis realmente esto que significa y qué es. Entonces, este es uno de los temas, la formación de estructuras, que es lo que estáis viendo aquí, que es una simulación. Es uno de los temas, uno de los problemas fundamentales de la cosmología. La pregunta es si en el origen del universo era un universo homogéneo y denso, ¿cómo ha ido evolucionando para obtener una estructura como la que tenéis? Ahí tenéis, bueno, el bolígrafo este no se ve en la pantalla. Tenéis 3 escalas, ¿de acuerdo? De lo que sería una simulación. Esta simulación está hecha por unos investigadores, Volker y Springel, dentro del consorcio Virgo. Pensad que esto requirió 512 nodos, como pone ahí, que es como poner a 512 ordenadores trabajando simultáneamente en paralelo. Y se obtuvieron 20 terabytes de datos, esto es enorme. El interés de obtener simulaciones de estas estructuras es porque esto nos va a proporcionar una información vital para entender cómo, como pone ahí, cómo se formó o cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan. A priori, esto que estáis viendo ahí así en color estaría representando la materia oscura, de la que os voy a hablar ahora. Y esos puntos brillantes amarillos representaría cúmulos de galaxias, o sea, no una galaxia, sino una agrupación de galaxias unidas, que se encontrarían localizadas justamente en esos, donde se unen esos filamentos de materia oscura. Y esos huecos que veis en negro serían huecos vacíos, donde no habría nada, y esas distancias, esos huecos son enormes, son gigantescos. Un breve repasillo de lo que suponemos, conocemos dentro de la teoría del Big Bang, que es una teoría, obviamente, de cómo se originó nuestro universo. Una vez que se produjo en este punto singular esa explosión de energía, a partir de la cual se estaría expandiendo el universo hasta llegar a lo que conocemos actualmente, en el primer periodo, que sería los primeros segundos después de esa explosión, se llama la era de la radiación. Y como digo, en esa época el universo era completamente denso, uniforme y realmente oscuro, porque ni siquiera los fotones, esa radiación no podía escapar de donde se localizaba. No fue hasta 100 segundos después de la explosión del Big Bang cuando se formaría el primer núcleo de un átomo. Es decir, se podrían unir un neutrón y un protón, formando lo que se llaman los deuterios. Y esto irían siguiendo formándose, pero fijaros que si hasta los 100 segundos después de la explosión se formó el primer núcleo, el átomo en sí, que es unir a un núcleo, unirle un electrón orbitando a su alrededor, tardaría 1 millón de años. El universo tendría que enfriarse de 1000 millones de grados Kelvin a 3000 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y aún tendríamos que esperar todavía 1 millón de años, perdón, 1000 millones de años más, hasta que se formase, como digo, la primera estrella, ¿vale? Serían los fogonazos estos que tenéis ahí, que serían los comienzos de los fuegos artificiales. Realmente, una vez que se formaron los primeros átomos, podremos decir que comienza la era de la materia, porque ya empezaría a formarse lo que serían los ladrillos de lo que está compuesto el universo visible que conocemos. ¿De acuerdo? Y la radiación, irían creándose unos vacíos que permitirían escapar esa radiación que antes estaba contenida en un universo, como digo, compacto, denso y homogéneo. Porque esas primeras estrellas y a su vez esas primeras galaxias que se formarían
irían barriendo todo ese nube de hidrógeno que estaría previamente formada para que se fuese diluyendo y creando esos vastos y gigantescos vacíos que existen, como digo, de distancia entre las propias galaxias. Hasta, como digo, derivar hasta, estimamos que el universo conocido tendrá cerca de 15.000 millones de años por ahí, en otros sitios dicen 13.500, 13.700 millones de años. Y la temperatura ahora del universo andaría por cerca de los 3 grados Kelvin, que son como menos 270 grados centígrados. O sea, hace frío en el universo, ¿no? Bueno, esto es otra estructura, la misma, es un resumen de cómo comenzarían los primeros núcleos a los 100 segundos. Tendríamos que esperar los primeros átomos unos 300.000 años y las primeras estrellas, las primeras galaxias, que eran más pequeñas que las que existen hoy en día, unos 300 millones de años, ¿de acuerdo? Y el universo ha ido evolucionando de manera que esas primeras estrellas y esas primeras galaxias se han ido, las estrellas, ahora lo explicaré, se van formando y destruyendo y volviendo a formar, es un ciclo. Y las estrellas, junto con todo ese polvo y ese medio interestelar, se agrupan atraídas gravitacionalmente formando galaxias. Pero es que las galaxias en sí se siguen atrayendo también entre ellas y forman cúmulos de galaxias, que es lo que tenemos hoy en día de cómo se organiza y cómo está estructurado nuestro universo. ¿De acuerdo? Y mezclado dentro de esa estructura y esa jerarquía, entremezclados tendríamos eso que tenéis ahí abajo, que es una simulación de la materia oscura. ¿Vale? Entonces, cuando la gente piensa o se habla de materia oscura, ¿qué estamos hablando? La materia oscura es oscura porque no se ve. Es un tipo de materia que lo que le ocurre es que no emite radiación electromagnética. Entonces, como no emite radiación electromagnética, es invisible, no la podemos ver. Pero sí que interactúa con la masa, con la materia. ¿De qué manera? Gravitacionalmente. ¿Cuáles son algunos de los efectos que nos permiten observar esta materia o predecir, saber que existe esta materia oscura? Una de ellas lo que llamamos las lentes gravitacionales. Ahí tenéis un muestreo lejano de un cúmulo de galaxias. Ahí tenéis muchísimas galaxias. Las tenemos agrupadas, tenemos de tipo espiral, de tipo elíptico, las tenemos de perfil, las tenemos de frente. Y si no sé si podéis observar, existen como una especie de, ¿veis? Estas líneas blancas, es como si esas galaxias las hubieran estirado. Y realmente ese efecto es un efecto gravitatorio de la teoría de relatividad causado por la propia gravedad de la materia oscura. Está estirando, es un efecto óptico. De hecho, incluso hay imágenes en las que se puede ver una galaxia y su copia, es como si se reflejase en un espejo, donde realmente no hay una galaxia. Es que se está reflejando debido, como digo, a esta materia oscura. Otra de las primeras teorías de que aparecieron la idea de esa materia oscura, que como digo, oscura es porque no se ve, pero que lo está inundando todo, es el estudio, la medición de las curvas de rotación. Las galaxias están rotando sobre sí mismas y las estrellas que pertenecen al disco de la galaxia rotan y muy rápidamente alrededor del núcleo. Pero claro, siguiendo las leyes de gravitación de Newton, a medida que nos alejamos del centro de la galaxia, como veis ahí, la velocidad cada vez es más rápida, pero llega un punto en que cuando llegamos al borde de esa galaxia ya no hay materia, ya no hay nada que pertenezca a la galaxia. Entonces las estrellas que están allí lejos, según lo previsto, que es la línea roja, deberían de caer su velocidad. Y sin embargo se midieron, en el año 1975, se pudieron medir estrellas allí a esa distancia. Y su velocidad se mantenía constante. Entonces fue un dilema que llevó décadas, al menos 30 años de discusión, decidiendo de, bueno, ¿por qué las estrellas que están más lejanas, si calculamos su velocidad estimada, eso debería cada vez de caer más, porque ya no vemos, donde veis la curva blanca que se sigue, ya no veis galaxia, ¿verdad que no? ¿Cómo es que se mantienen ahí arriba? Entonces había dos opciones. Una, que podría ser plausible, las leyes de la gravitación universal fallan, las leyes de Newton fallan, se han equivocado. De hecho, la teoría de la relatividad de Einstein nace un poco también de ahí, ¿no? O dos, pero claro, en el resto de casos funciona y de forma muy exacta y muy precisa. Entonces hemos encontrado un contraejemplo en el que falla, o la segunda hipótesis, que es la que prefiere la mayoría de los astrofísicos, pensar que es que ahí existe una gran cantidad de materia
que no podemos percibir porque no emite de forma electromagnética, pero su atracción gravitacional son las que están empujando esas estrellas a que roten cada vez más deprisa de lo que debieran. De nuevo, una simulación de lo que sería de un origen de un universo primigenio, como veis, denso, una nube de hidrógeno densa completamente, iría transcurriendo el tiempo, eso va midiendo más o menos el mismo tiempo que tiene el universo hoy en día. Y esa materia oscura, que al principio estaría distribuida de forma uniforme, se van, como veis, esto siguiendo, metiendo, como digo, en la coctelera, en la ecuación, toda la física que conocemos hoy en día y todo el poder del cálculo computacional de los grandes ordenadores que disponemos. Y nos permiten obtener esto. Como digo, esos filamentos transparentes sería esa materia oscura que se va formando en forma de estructura y donde se van encontrando es precisamente donde se predice que se van a formar los grandes cúmulos de galaxias, o sea, esos puntos amarillitos que serían los puntos más calientes, eso que marca ahí que sería el redshift 0 es a la distancia, el momento actual podríamos decir, ¿vale? Como digo, nos marcaría la localización de las galaxias. Veis que hay galaxias con cúmulos muy grandes. Luego hay muchísimos puntitos de galaxias más aisladas, incluso podrían... A este nivel, a esta escala, las estrellas no se ven, o sea, todos esos puntos serían galaxias, ¿vale? El universo está plagado de galaxias, está lleno, y sin embargo, aún así, el universo está inmensamente vacío. O sea, pese a estar plagado y lleno de galaxias, esto es una imagen real del telescopio espacial, una imagen de fondo lejano que se llama, y ahí estamos observando muchísimas estrellas. Las estrellas, muchísimas galaxias. Realmente, aunque parezca que están todas en el mismo plano, están en diferentes distancias, unas más cerca y otras más lejos. Cuanto más lejos nos vayamos, realmente no estamos observando galaxias que existan hoy en día, estamos viendo una fotografía, una imagen del pasado, porque puesto que la luz viaja a una determinada velocidad, cuanto más lejos te vayas, estás viendo algo que ha ocurrido hace mucho más tiempo. Sé que en el Instituto Cabrera están haciendo basado un poco en esto, están haciendo algún que otro experimento, ¿no? O alguna actividad. Como veis, las galaxias tienen diferentes formas. Tienen forma espiral. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia como esta. Bueno, esta es M51, esta es una de las galaxias que estudié dentro de mi tesis doctoral. Y esta de aquí es M50, y como veis, M51 se está engullendo a M50. ¿De acuerdo? Esto también es muy común. Las galaxias están interactuando y las grandes se tragan, podríamos decir, se comen a las pequeñas. Las galaxias que son de tipo espiral suelen tener un centro y unos brazos, como veis, que se van enrollando de forma espiral, de ahí viene el nombre. Luego también tenemos las barradas espirales. Tienen una barra alrededor del núcleo donde se concentra la formación de estrellas, y es en el final de esa barra donde se forman los brazos, y entonces estos brazos están menos enrollados que las típicas espirales. Las irregulares, que normalmente son las galaxias más enanas y más pequeñas, que no tienen ninguna forma definida, y luego tenemos las elípticas, que son la mayoría de las galaxias que existen en el universo, que luego además se pueden subclasificar, que si peculiares, que si lenticulares, pero al fin y al cabo son elípticas, ¿vale? Hay tres clases principales. Como digo, la materia oscura es como el ingrediente fundamental y es muy importante para entender cómo se forma y cómo evolucionan estos cúmulos de galaxias, que es como está actualmente estructurado o jerarquizado el universo. Aquí he tomado prestada esta simulación del Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? He hecho también con un supercomputador, ya que os mostré un trabajo extranjero, también voy a mostrar un trabajo aquí español, ¿vale? Entonces, de nuevo, volvemos a una caja inicial donde metemos ahí todos los ingredientes, toda la coctelera, todas las ecuaciones relativistas de Einstein, todos los conocimientos físicos que tenemos, e intentamos representar esa estructura a gran escala del universo que tenemos actualmente, ¿vale? La materia ordinaria, la que se forma por átomos, la que podemos ver, estaría en los filamentos de esta materia oscura, como veis. Fijaros cómo están interactuando esos puntitos más pequeñitos que se están acercando a ese punto gordo central, serían galaxias más pequeñas que están siendo atraídas y engullidas por esa galaxia. Y fijaros que ahí se acerca otra del tamaño equivalente a la primera. Cuando dos galaxias grandes del mismo tamaño interaccionan, se fusionan,
empieza el baile de la muerte, que podríamos llamar, porque ahí se van a producir sucesos cataclísmicos, ¿vale? Y se generaría los dos super agujeros negros masivos que forman el núcleo de ambas galaxias, se fusionarían, quedarían normalmente orbitando uno alrededor del otro, que eso también ocurre, hay agujeros negros, los más grandes pueden atraer a uno pequeño y que el pequeño quede orbitando alrededor. También puede haber efectos de que un agujero negro es como si cogieseis, ¿no?, una galaxia, le hiciese ¡bum!, y la mandase por ahí lejos. O sea, todas estas cosas pueden ocurrir. Y fijaros que la simulación sigue reproduciendo, tenéis todos esos puntitos blancos, son galaxias aisladas que se van encontrando por el universo a través de él, pero luego hay zonas más calientes, esas son zonas amarillas, donde sería un cúmulo de galaxias que puede contener billones de masas solares, es decir, billones de soles como el nuestro. Y las temperaturas ahí podrían alcanzar también millones de grados Kelvin, en una zona donde hay un cúmulo de, como digo, de galaxias, ¿vale? Fijaros qué imagen tan bonita. Para hacer toda esta simulación, creo recordar que también se utilizaron como 100 y pico de ordenadores y se necesitó como 2 semanas de cálculo, trabajando 100 y pico de ordenadores a la vez, ¿vale? Es como 40 y tantas mil horas de cálculo se hicieron, fueron necesarias. Y el tiempo que estamos simulando aquí es el mismo tiempo aproximadamente que estimamos que tiene nuestro universo. O sea que esto es una simulación de lo que sería la estructura jerárquica de nuestro universo. Entonces, como veis, tenemos esos filamentos de materia oscura, todo el cúmulo de galaxias que estarían formándose en esos filamentos, y esos huecos oscuros que veis son, como digo y repito, extensiones enormes y vastas de espacio vacío, ¿de acuerdo? Así que la interacción de galaxias, como veis, es algo bastante común y las podemos observar. Fijaros que aquí tenemos en la parte izquierda de la pantalla 2 galaxias que se han encontronado de forma de frente, ¿vale? En la otra, a 300 millones de años luz de distancia de nosotros, tenemos lo que se llama los ratones. Son 2 galaxias espirales que se han encontrado y debido a las corrientes de marea que se llaman, de acuerdo a las interacciones tan fuertes gravitacionales que se están produciendo, ha habido una que uno de sus brazos se ha estirado completamente. Entonces, esa forma, como les recordaba a los científicos que vieron eso, la cola de un ratón, pues digo, lo llamamos los ratones. Y estas 2 galaxias pueden predecir realmente, darnos una idea de lo que va a ocurrir cuando nuestra propia galaxia se encuentre y choque, porque lo hará, con la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más grande, más cercana o vecina a nosotros y que se está acercando a nosotros, ¿de acuerdo? Pero no os apuréis, que esto va a tardar como unos 4.000 millones de años. Estamos todavía de momento a salvo. Aquí tenéis una simulación, ¿vale?, tomada por la Agencia Espacial Europea, de cómo sería el encontronazo de Andrómeda con la Vía Láctea. Ahí tenemos la Andrómeda, que es una galaxia también espiral y muy parecida a nosotros. Esto, dejadme que lo pare dejadme que lo pare un segundo aquí. Esto es una simulación, obviamente, y es una imagen bonita que se han creado, pero realmente, y es para haceros conscientes de lo que implica la contaminación lumínica, esto sería la Tierra y el cielo visto desde la Tierra. Y esto es real. O sea, es real. Es una imagen que está hecha, pero yo he podido observar el cielo de esta manera a simple vista. Cuando estuve observando en Sydney, en Narrabri, eso está como a 8 horas en tren de Sydney, en Australia, en el observatorio de Siding Spring. En plena noche salimos con las precauciones de tener cuidado, que si las arañas, que si las serpientes, que si los canguros. Entonces, cuando estabas ahí quieto diciendo, por Dios, que no me pique nada, y ningún bicho, los ojos rojos de los canguros que se veían por ahí deambulando, porque estabas en medio del bosque, o del campo, mejor dicho, se ve una oscuridad total, estábamos totalmente aislados, en una zona plana. Cuando se te va acostumbrando la vista,
empiezas a ver cada vez puntitos, puntitos, y tú dices, bonito, y se empieza a ver el brazo de nuestra Vía Láctea, que a lo mejor algún aficionado por aquí sí que ha ido alguna noche de observación y ve ese brazo. Pero es que tú sigues observando, observando, y la noche no es oscura, la noche es muy luminosa, y la noche se vuelve así. Yo realmente, para mí fue un impacto, fue la primera vez que yo vi un cielo así, y lo vi a simple vista, con mis ojos, sin ningún telescopio, que yo decía, es que ya no caben más puntitos blancos en ese cielo oscuro. Y es que es así. O sea, cuando veo ese cielo, me recuerda a ese cielo australiano que yo vi en su momento, a simple vista, no en un telescopio, sino en el medio del campo, diciendo, venga, vamos a hacer ahora astronomía, pero de no profesional, sino la de que hacemos, ¿no? Que por aquí hay algunos también aficionados. Con un telescopio pequeñito vamos a observar. Y no nos hizo falta mirar por el telescopio. Vimos las nubes de Magallanes, vimos, como digo, el brazo de uno de los brazos de nuestra Vía Láctea y toda esa infinidad de los 100 millones de estrellas que forman nuestra galaxia. No es de extrañar que los griegos y los antiguos romanos soñaran viendo los cielos y se imaginaran todas esas historias mitológicas. Bueno, ellos y cualquier sociedad antigua, ¿no? Porque viendo un cielo así, su imaginación, ¿quién no empieza a volar, ¿no? Entonces, bueno, como digo, vamos a aplicar también imaginación, vamos a suponer que somos espectadores de cómo se va acercando Andrómeda, ahí la tenemos, se va acercando a nosotros. ¿Qué ocurriría en el momento que sus brazos colisionen con los brazos de la nuestra? El cielo, si nosotros sobreviviéramos, siguiéramos allí observando, ese sería el cielo. Y ves que ahora simulamos un poco la interacción de las galaxias que habíamos visto antes, que llamamos los ratones, que se produciría eso mismo. Entonces, como veis, de nuevo, se vuelve a reproducir a una escala cómo sería la interacción. Y como digo, es los dos agujeros negros supermasivos que forman el núcleo de esas dos galaxias. Merge en inglés, como que bueno, se quedarían atrapados uno al otro y la galaxia que se vería sería una galaxia elíptica. Y este tipo de galaxias se ven en todos lados del universo. Por tanto, las colisiones entre galaxias es algo común. Y además, gracias a los telescopios espaciales, fijaros, podemos ver colisiones de diferentes tipos de galaxias en diferentes momentos. ¿Vale? O sea que esto es algo que se observa y se puede ver. ¿De acuerdo? Nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, como hemos dicho, está formada por un núcleo, ese núcleo contiene un agujero negro, luego tenemos lo que se llama el bulbo, que son estrellas viejas que orbitan alrededor de este núcleo. Luego tendríamos el disco formado por el disco de estrellas que orbitan alrededor en los brazos de nuestra galaxia y el disco un poco más ancho que incluiría todo el gas interestelar. Y luego a una escala, a una distancia todavía muy grandes, pero que todavía estarían atrapadas por la gravitación de nuestra galaxia, tendríamos lo que se llama el halo. El halo serían cúmulos, aglomeraciones de estrellas más viejas o incluso estrellas aisladas. Y luego a un radio muchísimo más grande que ahí no está representado sería la materia oscura esta que acelera las estrellas precisamente que forman parte del halo de la galaxia. ¿Vale? Ahí tenéis una imagen que estuve trasteando en internet de un blog de también aficionados por la astronomía. Es el cielo de Jaén. O sea que ese cielo, como digo, se puede ver. Es una fotografía de un aficionado. Se ve obviamente la contaminación lumínica, esas luces amarillas de la ciudad, pero fijaros cómo se aprecia perfectamente el brazo de nuestra galaxia, porque fijaros dónde estamos nosotros. Estamos en una situación muy privilegiada porque desde nuestra posición podemos estudiar, de hecho otro de los campos muy estudiados y muy abiertos, que es el estudio del agujero negro y el centro galáctico de nuestra galaxia, porque desde la posición lo podemos observar muy bien. Y además podemos ver otros brazos espirales que se cruzan delante de nosotros. ¿De acuerdo? Estamos en el final del brazo de Orión. Así que, como he dicho, bueno, esta sería la estructura de la que estaría compuesto nuestro universo, ¿no? Y hemos visto la cantidad de estrellas, de miles, de millones de estrellas, de galaxias que están agrupadas en cúmulos. Y, sin embargo, todo ese universo que podemos ver supone el 5% total de toda la materia y energía que forman el universo. Única y exclusivamente el 5%. Un 25% sería esa materia oscura que hemos dicho, que además es fundamental para predecir la estructura y evolución de las galaxias y de nuestro propio universo. O sea, esa materia oscura que lo rellena todo sería el 25%. Bueno, y ese 70% restante, ¿qué es? Energía oscura. Y ya decimos, vale, pasamos de materia oscura a energía oscura. ¿Y eso de la energía oscura qué? Vale, oscura será porque tampoco la vemos. Tampoco la vemos.
por eso le ponemos nombre de oscura, dark matter, dark energy, ¿no? Suena ahí como de ciencia ficción, ¿no? De Star Trek y de estas cosas. La energía oscura, el concepto, que es un concepto, nació del propio Einstein también cuando modificó sus ecuaciones de la teoría de relatividad general, porque resulta que se ha comprobado con diferentes experimentos que el universo se está expandiendo. Pero es que se expande cada vez más rápido. Y esto no era capaz de predecirse de una forma matemática, con una formulita, hasta que se metió una constante. La constante de la energía oscura. Es una constante que a mí me hace falta meter en la ecuación para que todo funcione, podríamos decir. Y esa constante implicaba que el vacío no era tan vacío. Que el vacío realmente tiene su propia energía intrínseca. ¿Qué ocurre? Que a medida que el universo se va expandiendo, cada vez hay más universo. Y la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? La energía no desaparece. Y como la energía oscura es una energía intrínseca del propio vacío, a medida que hay más universo, más vacío, se crea más de esta energía. ¿Y esta energía cómo actúa? Pues actúa como la atracción gravitatoria, pero justo al contrario, de forma repulsiva. Entonces, como cada vez hay más universo, cada vez hay más energía que está empujando para afuera, podríamos decir. Y esa es la que está provocando que se acelere cada vez más la expansión de nuestro universo. ¿De acuerdo? O sea que cuando llamamos materia oscura y energía oscura son cosas que no sabemos, que no podemos ver, pero podemos indirectamente predecir porque aparecen en las fórmulas para que todo funcione y podamos modelizarlo, ¿no? Si bajamos un poquito de escala, ¿no? Que nos hemos quedado allí arriba, vamos a ir a las estrellas. Bueno, ¿y las estrellas esto cómo va? Estas imágenes a mí me parecen preciosas, son guarderías de estrellas, ¿no? Salas de incubación de estrellas, porque ahí nacen las estrellas. Las estrellas, como os dije, nacen de cúmulos, grumos de materia que se va uniendo. La materia tiende a reunirse, no le gusta estar sola. Empiezan ellas ahí a reunirse. Cuanto más materia se reúne, la gravedad ahí empieza a interactuar. Y lo que hace es que empieza a excitarse porque empiezan a chocar, no por otra cosa. O sea, los elementos están por ahí pululando, los átomos, la materia, las nubes de polvo, y al estar cada vez más cerca, imaginaros que aquí empezáramos a meter más gente. Empezamos a meter más gente, estaríamos ya que no nos podríamos mover, ¿no? Entonces estaríamos chocando los unos con los otros y empezaríamos ya qué calor y empezaríamos a alterarnos, a excitarnos. Pues eso es un poco lo que está ocurriendo, lo que ocurre. Cada vez que hay más materia, se empieza aquello a colisionar y a excitar. De tal manera que aunque los átomos, los núcleos de los átomos se repelen al principio por la electromagnética, son dos polos positivos. Están tan pegados que no se pueden, ya no me puedo, te quiero empujar pero no puedo. Se supera esa barrera, lo que se dice que se colapsa gravitacionalmente y entran en juego las energías nucleares. Es decir, empiezan a fusionarse los núcleos, en este caso, del hidrógeno en helio. Y ese es el chispazo. Ahí empieza a encenderse la estrella. Por supuesto, esto tiene un proceso que dura más o menos unos 10 millones de años, lo que llamamos la protoestrella. Y en ese proceso de protoestrella, que todavía no es una estrella, pero está en ello, está en proceso, como digo, se forma un disco protoplanetario, fijaros cómo lo llamamos, protoplanetario, es decir, que de ahí pueden nacer un sistema solar. Pero esto solo ocurre cuando son estrellas de tipo mediano, o sea, de tipo como la solar. Porque a la misma par que se forman las estrellas, se forma, como digo, este disco de acreción, que lo que tiene es un montón de materia que, por el mantener el momento angular, ese sistema empieza a girar. Se emiten unos chorros perpendiculares de partículas y a su vez tienes el disco de acreción que empieza a absorber energía, materia. Y en medio, como digo, empiezan las primeras fuegos artificiales. Si la estrella no es muy grande, como el tipo de Sol, toda esa materia que está ahí girando, por aglomeración, se puede ir juntando y formar y terminar creándose un sistema solar como el nuestro. Pero cuando las estrellas son grandes, que las hay, y mucho más grandes que la nuestra, ese disco planetario no va a ningún lado. O sea, la estrella se lo come todo y se queda una estrella. Aunque sí que es cierto que cuando medimos el universo, la mayoría de las estrellas gordas, grandes y masivas no son estrellas individuales, son estrellas binarias que se llaman. Son dos estrellas que están orbitando juntas. ¿Vale? Que eso también se ha dicho. Y como veis, aquí tenéis, ahí arriba no he puesto eso, creo que era Virgo.
Aquí tenéis la nebulosa 602 y allí tenéis la constelación del Cisne. Y son tres momentos diferentes. Fijaros, cuando la nube de polvo contiene dentro las estrellas, son nubes de polvo tan densas que no dejan escapar la luz de las estrellas. Fijaros que aquí no se ve nada, todavía no se brilla. Aquí es una imagen muy bonita porque podéis ver cómo la luz de las estrellas que se han formado en su interior están iluminando esta zona donde se ha ido ya barriendo, los vientos estelares han ido empujando todo ese material y se están abriendo camino. Y aquí tenemos otro momento de formación más evolucionado en el que todas estas estrellas que se han formado todas juntitas, son azules porque son jóvenes y masivas, son estrellas grandes, han barrido todo el material que tenían a su alrededor, se ha abierto esta especie de burbuja, y ya están escapando de su zona de nacimiento. Normalmente las estrellas tienen unos movimientos propios que al principio comparten su velocidad y su desplazamiento porque nacen en el mismo sitio, pero a medida que pasa el tiempo, cada una pues, se independiza, ¿no? Y coge su camino, que es un poco lo que estamos viendo por ahí, ¿vale? Pero fijaros, las estrellas, para que nos hagamos una idea de las escalas, tenemos ahí nuestro Sol, que es esta estrella grandota, ¿de acuerdo? Y los planetas. Este puntito, no sé si lo veis, es la Tierra, ¿de acuerdo? Y este es Júpiter, el más gordote. Pues fijaros, nuestro Sol y nosotros. Se ve grandote, ¿no? Bueno, pues es que el Sol no es una estrella muy grande, que digamos. Fijaros, nuestro Sol es este chiquitín de aquí, comparado con Arturo. Pero es que si lo comparo con otras estrellas, pues resulta que, mira, fijaros, Arturo se ha quedado a esto, el Sol se ha quedado como se veía antes la Tierra, y este es, por ejemplo, Antares. Para algunos aficionados a la astronomía, pues les sonarán esas estrellas, ¿verdad? Pues para que veáis la diferencia de escala en la que nos movemos. O sea, que somos muy chicos, muy chicos, muy chicos, muy chicos. Que, por cierto, antes no había comentado, que me lo he saltado, que si nosotros estamos diciendo que el 5% de la energía total del universo es la materia bariónica, la formada por átomos, la que podemos ver, de este 5%, un 4% es hidrógeno y helio que anda por el universo desperdigado libremente moviéndose por ahí. O sea que solo queda un 1% de toda la materia que forma nuestro universo que estaría repartido más o menos la mitad, o sea un 0,5, 0,4% en estrellas, un 0,3% en neutrinos. ¿Y cuánto nos queda de resto de materia? Pues un 0,03% de elementos pesados. Los elementos pesados consideramos todos los átomos que sean mayores que el helio, porque el helio está formado por 2 neutrones, ¿no?, en su núcleo. Pues todo lo demás, carbono, oxígeno, etcétera, etcétera, que estaríamos nosotros ahí dentro metidos, suponemos el 0,03% del universo. Y de momento no conocemos tampoco ninguna otra forma de vida aparte de nosotros, que yo no digo que exista o no exista, porque esta es alguna de las preguntas que me hacen a veces, pero fijaros lo que somos dentro de este vasto universo. Somos chiquititos, ¿no? Una parte, esta diapositiva la llamo evolución química del universo porque, como os dije, las estrellas se forman, nacen y mueren en un proceso cíclico. Porque decimos que de esas nubes, stellar nursery que se llama ahí, bueno, de esas guarderías estelares, nacen diferentes estrellas. Eso sí, dependiendo de los ingredientes que le echemos a la estrella, van a resultar estrellas más chiquititas o estrellas más grandotas. Cuanto más pequeñas seas, más tiempo de vida vas a tener. Aquí tenemos el Sol, y eso es otra pregunta. ¿Y nuestro Sol cuánto le queda? ¿No? Pues nuestro Sol, el tiempo de vida típico de una estrella como la nuestra, que está ahí marcada, estrella solar, estoy aquí, no me va para nada, es como unos 10.000 millones de años. Y llevamos pues la mitad, más o menos, 4,5 millones de años, o sea que el Sol está en la mitad de su vida. O sea que todavía le queda como unos 4.000 millones de años. También nos queda rato, ¿no? Nos queda para rato. Eso sí, no os preocupéis de que el Sol vaya a explotar para que nosotros desaparezcamos, que vamos a desaparecer antes realmente. Porque cuando el Sol en su núcleo, en su interior, termine de fusionar el hidrógeno en helio y se acabe el combustible del hidrógeno, no le quedará otro combustible que el helio. Y empezará a fusionar el helio en carbono y oxígeno. Cuando eso pase, el Sol va a aumentar su tamaño, se va a convertir en una gigante roja, y tenéis la evolución de la secuencia principal que se llama, y va a aumentar en su tamaño como unas 100 veces. Eso va a significar que por lo menos los 3 primeros planetas, nosotros somos el tercero, se lo va a comer, se lo va a engullir. O sea, que no os preocupéis que no lo vamos a ver explotar, que nos vamos a chicharrar antes, ¿vale?
Cuando se termine el helio, ¿qué pasará? Cuando se termine el helio, se fusionará el carbono, y eso, sobre todo el carbono, en hierro seguramente, se producirá esa explosión de nebulosa planetaria y puede que quede un núcleo pequeñito de hierro que son las enanas marrones, que pueden ser entre 20 y 50 veces de tamaño como Júpiter. ¿De acuerdo? En esa explosión es lo que llamamos la evolución química del universo, porque todo el material que se ha formado dentro de la estrella, y digo se ha formado, se expandería al resto del universo. O sea, fijaros, el universo primigenio era hidrógeno y helio, pero estamos diciendo que en estrellas medianas, como el Sol, y por supuesto más masivas, dentro en su núcleo se van fusionando, formándose elementos más pesados. Por ejemplo, como el carbono y el oxígeno, elementos que son decisivos y fundamentales en nuestra forma de vida y de existencia. Nuestra vida se forma, está basada en el carbono, ¿no? O sea, que no sé si alguno habrá escuchado eso de somos polvo de estrella, pues literalmente. Porque los elementos más pesados de los cuales a raíz de ahí ha nacido todo, y en particular nosotros, provenimos del corazón de las estrellas, porque una vez que explotan, todo ese material se vuelve a expulsar al universo. Se vuelven a generar nuevas estrellas con una composición química más compleja y una vez que explotan vuelven todo ese material de nuevo al universo y así va evolucionando químicamente, como digo, el universo que tenemos. Como veis, las estrellas a medida que se van haciendo más grandes, más gordas, menos tiempo de vida, antes explotan, antes mueren. Y veis que algunas, su explosión, lo que llamamos supernova o estrella de neutrones, ¿de acuerdo? Pero fijaros que de pronto aparece una evolución que te dice agujero negro. O sea, un agujero negro, que de nuevo eso que suena así como tan esotérico, ¿no? ¿Eso qué es? De nuevo, ¿por qué es negro? Porque es invisible, porque no se ve. Por eso es negro. O sea, todo lo que no se ve lo llamamos dark. ¿Cómo lo traducimos al inglés, al español? Negro. Pero es dark, oscuro, podría haber sido agujero oscuro. ¿De acuerdo? ¿De dónde proviene? El núcleo de una estrella muy masiva, gravitacionalmente, cuando se colapsa, porque pensar que las estrellas están en un equilibrio termodinámico y hay muchas cosas ocurriendo, podríamos decir, por simplificar. En el momento en que algo falla, ese equilibrio se rompe. Hay un equilibrio de fuerzas, fuerzas que empujan hacia afuera y fuerzas que empujan hacia adentro. Cuando ese equilibrio, como digo, se rompe porque se acaba el combustible, se acaba el hidrógeno, se acaba el helio, eso cae gravitacionalmente el núcleo hacia adentro y se contrae. Se contrae tanto que toda esa masa que formaba la estrella se queda condensada en algo, pues por ejemplo los agujeros negros pequeños pueden llegar a tener tamaño de un átomo, pero el tamaño de un átomo y la masa como de una montaña. Entonces pensad la densidad que tiene eso. Meter la masa de una montaña en un átomo. Y esos son los agujeros pequeños. Hay agujeros medianos que son los agujeros estelares, eso que nacen de cuando explota una estrella. Y luego tenemos los agujeros negros supermasivos, que normalmente esos se forman a la misma par y en el mismo momento que se forma la galaxia que lo contiene. ¿Vale? Esos agujeros negros que decíamos que forman el núcleo de las galaxias espirales, esos son agujeros negros supermasivos y se han formado dentro de la propia galaxia, al mismo momento que la galaxia, perdón. Los estelares están por todos lados, o sea, hay agujeros negros por todos lados, pero tranquilo, que los agujeros negros no van destruyendo planetas, estrellas y no van engulléndose a nada. Esos son singularidades del espacio, que simplemente es un núcleo de materia muy denso, que es tan denso, tiene una gravedad tan fuerte, que atrapa hasta los fotones de la luz. Y como atrapa los fotones de la luz, pues son negros, no se ven. O sea, que sean invisibles a la observación, a que tú pongas un telescopio, porque vale, el rango visible es muy chico, pero vamos a ver si lo vemos en rayos X o a ver si lo vemos en radio. No se observan simplemente porque atrapan la luz, atrapan los fotones de luz, ¿de acuerdo? O sea, que no es algo tan esotérico, que es la evolución de las estrellas más masivas. Me preguntaron una vez por Interestelar. Digo, bueno, pues mira, voy a utilizar y voy a aprovechar el símil. Como veis, aquí tenéis en esta esquinita esto es algo artístico, un dibujo artístico de cómo sería la representación de un agujero negro. Tendríamos la singularidad en el centro, tendríamos el disco de acreción que se llama, que es todo el material que está siendo atraído gravitacionalmente y se está engullendo, se lo está comiendo todo el agujero negro, ¿no? Tenemos unos jets, unos chorros de partículas relativistas,
que están, ¿cómo lo traduzco al español? Colidadas, bueno, tienen una fuerte carga electromagnética, hay unos campos magnéticos muy fuertes y son perpendiculares a ese disco de acreción. ¿De acuerdo? La imagen que tenéis arriba es una simulación del agujero negro que se utilizó para la película, pero era la simulación original. Metiéndole, como digo, todos los ingredientes, recurrieron a Oliver James, un astrofísico de verdad, y obtuvieron esa simulación para la película, pero no les gustó al director y a los de la película. Dijeron que esto cómo va a ser uno... Bueno, y ya tenía truco, porque ese agujero negro realmente, esa forma extraña que tiene es porque en lugar de usar puntos, o sea, fuentes puntuales, como eso quedaba muy extraño, usaron como filamentos de luz. ¿De acuerdo? Y le salió eso, ese disco de acreción, ese centro negro, porque ya ahí no se ve, ha captado toda la luz. Bueno, pues se cargaron el efecto Doppler, se cargaron también el tema de que el agujero negro está rotando sobre sí mismo y eso haría que el disco de acreción se deforme y el propio el centro del agujero negro no fuese simétrico. Pero esto fue el agujero negro que sacaron ellos. Era más oscuro y más azul, lo pusieron naranja, les gustaba más el color naranja, o sea, se cargaron el efecto Doppler y se cargaron la simetría, lo pusieron, y bueno, y pusieron ahí 3 planetas absurdamente cerca del agujero negro. Podríamos decir, esto es a lo mejor alguno de los fallos de la película, porque tú dices, bueno, ¿qué ocurriría si pusiéramos un planeta así de cerca? Y vamos a investigar si podemos vivir allí. Aunque las condiciones en el planeta fuesen habitables, ojo, es cierto que el agujero negro no se tragaría el planeta. Pero claro, hemos dicho que, fijaros, tiene un disco de acreción, donde hay materia que está orbitando y a gran velocidad. ¿Eso qué significaría? Que esos planetas estarían acribillados a cometas, meteoritos, a un montón, o sea, serían bombardeados. Entonces, no es cuestión de que el planeta sea habitable o no, es que vas a ser por lo menos 2 veces en tu órbita alrededor de ese agujero negro bombardeado por... Si se cargaron supuestamente a los dinosaurios, ¿no? Uno, pues no me quiero yo imaginar ahí bombardeado. Yo no sé si terminaría cargándose el planeta, pero bueno, es ciencia ficción. Había también otra cuestión de la ciencia ficción, ¿verdad? Que era lo del viaje, se metía dentro del agujero negro y salía por otro lado. Realmente eso ya es un poco, ahí sí que es cierto que entra casi en la ciencia ficción, pero se habla de la posibilidad, no sé si habéis escuchado eso de lo del agujero de gusano. Se piensa, bueno, hay gente, que físicos teóricos, ya ahí ya no es mi campo, que piensan que existe un agujero de gusano dentro de los agujeros negros, que no es más que pensar que el agujero negro como una singularidad en el espacio deforma el espacio-tiempo. Entonces, eso de que toda la materia entra y es engullida para siempre, por siempre, jamás, pues igual no es cierto. A lo mejor lo que provocan es, al deformar el espacio, un túnel como una especie de entrada y salida. La materia entraría, se deformaría, pero luego saldría de nuevo con su tamaño original en otra región, en otro lugar del universo. ¿Vale? Eso es la hipótesis que, de hecho, en la película pues también utilizan, ¿no? Y ahora vamos a ver un vídeo de la Agencia Espacial Europea haciendo un viaje a través de nuestra galaxia, desde el centro, desde nuestro agujero negro, hasta los extremos. ¿Vale? Bueno, esto forma parte dentro del proyecto Gaia. Cuando llegue la parte de Gaia ya no me meto yo mucho ahí, porque de nuevo sé que en el Instituto del Carbonal pues también están hablando sobre el proyecto Gaia, ¿no? Mira, ahí tenéis una estrella que está orbitando nuestro agujero negro. El agujero negro no lo veis, claro, pero la estrella... Sabemos que, por cierto, ¿cómo detectamos a los agujeros negros si no los vemos? Porque las estrellas, fijaros qué cosa más rara hacen. O sea, las estrellas que orbitan un agujero negro se mueven de una forma muy extraña, no lo hacen como lo hacen las demás estrellas. Es una forma de detectar que tienen los telescopios espaciales, de detectar dónde se localizan los agujeros. Ahí tendríamos ese grupo de estrellas viejas, digo porque son más evolucionadas, tienen bastante tiempo, que estarían orbitando. Todo eso son las estrellas, lo que era el bulbo. ¿Os acordáis que decía, tiene un bulbo formado principalmente por estrellas un poco más mayores, más antiguas? Si nos seguimos alejando, ya fijaros la escala de 100 años luz, ya vamos por 10.000 años luz, empezamos a ver el bulbo, seguimos alejándonos, nos vamos moviendo cada vez más rápido, más lejos, más lejos, más lejos, y todo lo que estáis viendo son esos 100.000 millones de estrellas que forman nuestra galaxia, hasta que vamos empezando a vislumbrar el disco galáctico que forman todas esas estrellas. ¿Vale? Ahí tenemos el disco estelar,
Y si le añadimos todo el polvo interestelar que también rodea las estrellas, tendríamos todo el disco gaseoso. Seguimos alejándonos, ahí tendríamos el halo, esos cúmulos globulares que rodean a unas escalas, a unas distancias todavía mayores. Y más lejos aún, y ocupando una vasta extensión, el disco este del halo de materia oscura, que era la responsable de que esas estrellas más lejanas rotasen cada vez a mayor velocidad. Volvemos para adentro y ahora hemos visto nuestra galaxia de canto, vamos a verla de frente. Vamos a rotar y la vemos. Y vamos a localizar dónde estamos nosotros. Ahí tenemos los brazos espirales que se ven muy bien, ¿verdad? Y tenemos ahí nuestra localización. Ahí está el Sol. Bueno, pues en el siglo pasado, en el siglo XX, se hizo una muestra de estrellas que abarcarían esa zona pequeñita roja, que se midieron casi todas las propiedades básicas de esas estrellas, como la velocidad a la que se mueven, las distancias, etcétera. Bueno, pues el proyecto de hoy en día de Gaia pretende abarcar todo ese disco enorme rojo que veis. Es a nivel espacial, un telescopio a nivel espacial que ya ha sido enviado, creo hace 2 años, ¿no? Fue cuando se lanzó, en 2013, hace más, pasa el tiempo volando. Y ya, de hecho ya van a salir en breve, ahora este mes, la segunda recogida de datos. Ya ha salido la primera, va a salir la segunda, ¿vale? Y ya para ir terminando, para que no se cansen los espectadores, simplemente quería también explicar un poquito, bueno, y todo esto que sabemos del universo, ¿cómo lo sabemos? O sea, ¿cómo obtenemos la información que tenemos? Pues observamos el universo a través de la luz que llega a nosotros. O sea, toda la información y todo lo que predecimos, todas nuestras predicciones, nuestros modelos matemáticos y físicos, lo aplicamos observando el espectro electromagnético en toda su vasta extensión. Nosotros, fijaros, el rango visible, que es el arco iris, es lo que nosotros podemos ver, que detectan nuestros ojos, es una parte del espectro pequeñísimo. A medida que nos vamos a las zonas más energéticas, que son las longitudes de onda que vibran muy rápido, que tienen una longitud muy chiquitilla, claro, tenemos ahí los rayos X, los ultravioletas, los rayos gamma, menos mal que tenemos, aunque nos la estamos cargando un poquillo, nuestra capa de ozono que nos protege de ellos, ¿no? Pues si no, fijaros, como son tan energéticos, tienen una energía tan vasta y tienen una longitud de onda tan pequeñita, es que interaccionarían con nuestras moléculas y con nuestros átomos, o sea, que nos provocarían desde cánceres hasta, si fuéramos bombardeados por ello, quiero decir, ¿no? Desde cánceres hasta malformaciones, deformaciones congénitas, etcétera. Pero también tenemos, moviéndonos hacia el otro lado, las longitudes de ondas más grandes, las longitudes de ondas de microondas, de radio, cuya amplitud de longitud de onda pueden llegar a tamaños de montaña, desde personas hasta tamaño de montaña. Incluso puede haber de un tal amplitud que se salta hasta un planeta. O sea, que fijaros que tenemos las que chocan con todo, hasta las más grandes, que como digo, son de hecho, no sé si habéis oído lo del fondo de microondas, eso que se utiliza precisamente para estudiar el origen de ese universo primigenio que tenemos, ¿no? O el efecto también de los agujeros negros. Y por último, cuando yo siempre he estado diciendo, porque claro, aquí se formó hidrógeno, helio, el 75% es hidrógeno, el 20% es helio. Y ahí no sé, ¿tú cómo sabes que lo que yo estoy observando es carbono, es hidrógeno, es helio o nitrógeno? ¿Cómo somos capaces de saber? Bueno, pues ahí tenemos los espectros de emisión y de absorción de la teoría de Fraunhofer. Los átomos tienen como una especie de sus huellas dactilares y son sus espectros. Un cuerpo caliente que pone ahí es como una estrella. Una estrella emite en todas las longitudes de onda. Si tomara el espectro de una estrella, sería un espectro continuo, veríamos todos los colores. ¿Qué pasa? Claro, las estrellas están rodeadas de gas que está neutro, tranquilo, allí reposado. Le calienta la luz la estrella y se excita. Eso significa simplemente que los electrones van a saltar de donde están, de sus orbitales, a otro orbital, van a aparecer en otro. Ese salto cuántico de energía se va a ver reflejado en que, claro, se lo ha comido el átomo. Y veis esas líneas negras. Bueno, pues esas líneas negras son características y como el DNI de cada átomo, de cada partícula. Si eres un átomo de carbono, tus líneas negras van a ser unas determinadas. Si eres un átomo de oxígeno, van a ser otras. Si es de hierro, van a ser otras, etcétera.
Y a su vez, ese mismo gas que está excitado, cuando se vuelva a enfriar y se desexcite y esos electrones bajen de nuevo a estar en estado neutro, porque en la naturaleza todo tiende a minimizar la energía y a estar neutro y constante, el espectro que vamos a ver va a ser justo el complementario al de antes. Va a ser negro y solamente vamos a ver dónde cuando ese gas ha devuelto ese fotón que se había antes comido. ¿Vale? Entonces, gracias a eso, los astrónomos podemos saber si el gas que estamos observando, cuál es su composición química. Pues por eso cuando decimos el universo está formado por tanto, ¿eso de dónde sale? Pues sale, por ejemplo, de aquí. ¿De acuerdo? Como digo, esta charla, este sería el embozo dentro del cual yo realizo mi trabajo de investigación. La siguiente parte sería hablar a lo mejor de mi trabajo, pero mira, lo voy a dejar aquí para que no sea tan denso la charla y que no os canséis. ¿Vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. I got a feeling and I'm gonna feel it out. You got me shaking up